No dejan de ocurrir cosas y la verdad que tenemos muchísimo de lo que hablar con nuestra compañera y amiga María Lorca Susino, a la que ya le doy la bienvenida con toda la resaca de ayer de Jerome Powell, con todos los datos que hemos conocido en esta semana y también en el día de hoy. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias. Pues mira, te voy a decir una cosa, por fin jueves, porque Ujú. llevamos una semana terrible. Bueno, fuera de cámaras, esto lo cuento porque es gracioso, nos mensajeamos y decíamos, pero ¿de qué hablamos? O sea, pues si no paran de ocurrir cosas, ¿no? ¿De qué hablamos este jueves? Sí, no, totalmente. Pero bueno, yo creo que Aquí tenemos estamos. bastantes cosas que decir y yo creo que vamos a estar muy entretenidos en este 2025. Ya te Sí, digo. doctora, definitivamente, ¿verdad? Si el 2024 nos dejó grandes actividades y eventos que fueron renombrados, pues no podemos esperar menos en el 2025, ahora con un nuevo presidente en la Casa Blanca. Ujú. Bueno, María, no hubo sorpresas. La Reserva Federal mantiene las tasas de interés, se mantiene cauta, ¿no? A la espera de ver cómo el gobierno de Donald Trump remodelará el panorama fiscal. Esta opción de mantener los tipos mientras aguarda Jerome Powell y sus colegas por más claridad sobre el impacto económico era lo esperado. Además, fue consensuado por todos los miembros, pero ¿era lo que la Reserva Federal tenía que hacer? ¿Tenía que mantener los tipos? ¿Tenía que tomar esta decisión, María? Hombre, vamos a ver una cosa, la Reserva Federal yo creo que ellos no pueden jugar a juez y parte, es decir, ellos quieren ser o dicen que son un ente independiente, ¿no? de lo que pasa en la política, ¿no? Ellos tienen que tomar decisiones en base a lo que pasa en la economía y concretamente en dos datos, en lo que es la inflación y en lo que es el desempleo. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que el desempleo, y es lo que también te quería decir, el desempleo en los Estados Unidos lleva muchísimos meses siendo un desempleo muy peligroso, porque una cosa es el número de personas que están empleadas y otra cosa es el número de contratos laborales que se firman, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que el número de personas que están empleadas sigue siendo el mismo, está estancado, pero el número de contratos aumenta. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo cada día más una persona, un trabajador que necesita tener dos trabajos para poder llegar a fin de mes, ¿no? Entonces yo creo que esto, conforme vamos viendo este trend, ¿no? que se está, digamos, consolidando, nos está diciendo que el mercado laboral cada día está más lento, está más peligroso. Por lo tanto, la Reserva Federal debería de entender que unos tipos de interés alto como tenemos ahora, pues la verdad no ayudan a la pequeña y mediana empresa que de ellas te quería yo hablar también luego, ¿no? Y luego, por otro lado, ellos dicen, bueno, es que la inflación está muy alta. Bueno, la inflación está muy alta, sigue estando muy alta, pero la inflación también, lo que venimos diciendo, la inflación ya no es un tema de política monetaria, es un tema de política fiscal, que es lo que el presidente Trump está diciendo que cuando finalmente pueda poner a toda la gente, ¿no? que él quiere poner a cargo de las secretarías, es lo que van a empezar a cambiar. Hay que tener en cuenta que el presidente Trump, a día de hoy, la data que nosotros económica que estamos recibiendo es de la administración anterior. Nosotros todavía no tenemos una nueva administración para poder empezar a juzgar qué tal están haciendo en cuestiones económicas. Interesante todo eso, doctora. Incluso a 10 días de que el presidente Donald Trump pues ha regresado a la Casa Blanca, ha anunciado propiamente medidas que son decretos y propuestas que la mayoría de los economistas pues ven lo probable de que se agrave la inflación en lugar de contribuir a enfriarla. ¿Qué dicen las teorías económicas a las propuestas de Trump en materia de economía? Hombre, vamos a ver una cosa. El presidente Trump en su primer mandato, cuando el presidente Trump hizo dos movimientos económicos de gran impacto y alcance para todos los norteamericanos, fueron dos. Primero, en el 2017 revisó el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá, que el otro día, por cierto, lo estaba yo dando, es una de las asignaturas, ¿no? que tengo en mi clase, y es curioso porque lo firmó el presidente Clinton en 1994 y como yo siempre le digo a mis estudiantes, desde entonces ninguno de los presidentes que ha pasado por la Casa Blanca se ha tomado ni 5 minutos para revisar ese tratado que trata de cómo los Estados Unidos
tiene relaciones comerciales con sus dos mayores socios comerciales, porque México y Canadá son los dos mayores socios comerciales a día de hoy, los Estados Unidos. Desde 1994 al 2016, ni un solo presidente abrió ese tratado para ver cómo iba la cosa. ¿Cómo no será el asunto? Que no tenían ni un capítulo en lo que es comercio en el Internet, lo que se llama digital commerce. ¿Cómo tú no puedes tener un capítulo que trate con el comercio digital cuando en el siglo XXI es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que hizo. Lo segundo que hizo fue que impuso estas tarifas, que son tres tipos. Y cuando tú te miras la razón por la que puso estos tarifs, ¿no? Estas cosas, bueno, fueron contra China, fueron contra otros países, ¿no? Y lo tercero que hizo fue que hizo la mayor bajada de impuestos de la historia desde el presidente Kennedy. Estos fueron los tres, como dice mi hija, ¿no? Claim to fame, ¿no? Que ya está en middle school y el claim to fame es todo, ¿no? No hubo inflación, teníamos la inflación en 1.4, se crearon puestos de trabajo, la economía llegó a crecer en 4% en términos reales, no nominales, que hay una diferencia, ¿no? La economía iba muy bien, ¿no? Claro, la gente vino la pandemia y, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esa repetición en este segundo término y lo estamos hablando de que se mantengan los recortes de impuestos, se va a volver a revisar el NAFTA, que ahora se llama en inglés el USMCA, si volvemos a revisar estas tarifas, ¿no? Tariffs contra ciertos países que están haciendo, y esto es importante, comercio de manera que no es justa, ¿ok? Por ciertas cuestiones. Yo no creo que... y si por supuesto va a recortar el presupuesto que tenemos, que es una locura, pues yo no creo que nos tengamos que preocupar, porque yo creo que vamos a volver a ver que los trabajos se producen en los Estados Unidos y vamos a volver a ver el Made in the US que hace años que no vemos. Oye, María, esta pausa de la Reserva Federal, después de lo que dijo Jerome Powell en el día de ayer, da la sensación de que va para largo, ¿no? Es una especie de esperar y ver, ¿no? Este data depending, ¿no? Del que tanto hablan. ¿Qué consecuencias va a tener esto para los mercados y para los inversionistas? Mira, yo creo que el señor Jerome Powell ha perdido mucha credibilidad entre la gente que realmente ve la evolución de la economía, ¿no? y que está viendo lo que está pasando. Vamos a ver, el señor Jerome Powell fue nominado por el presidente Trump cuando vino. Estuvo con las tasas de interés, pues como la economía iba bien, pues las tasas de interés no teníamos inflación, recuerda 1.4 a pesar de los impuestos, de las tarifas y todo eso, ¿no? Y bueno, pues tuvo un papel muy, digamos, ni fu ni fa, o sea, el señor Jerome Powell ni pintaba, ni cortaba, ni pinchaba, ¿no? Hacía sus cosas, ¿no? Con la pandemia, bueno, pues tuvo que bajar las tasas de interés porque fue un movimiento generalizado a nivel mundial. Pero vamos a ver, el señor Jerome Powell, cuando vio una inflación que empezaba a subir a partir de febrero del 2022, que llegó en junio del 2023 al 9.1 y no hizo nada, y tú puedes ver los récords, que la inflación seguía subiendo, y nuestro señor Jerome Powell decía que la inflación era transitoria, y de ahí no lo movían, y empezó a subir las tasas de interés para combatir la inflación, cuando teníamos una inflación del 1.9, que eso en un país desarrollado como los Estados Unidos se considera hiperinflación, porque estás casi cerca de los 2 dígitos. O sea, ya ahí y empiezas a subir las tasas de interés de 25 en 25 y 25 y aquello seguía subiendo. Pues hombre, la verdad es que mucha gente considera que el señor Jerome Powell en ese momento no hizo bien su trabajo y por tanto todo lo que venga a decir ahora pues queda un poco, ¿no?, en entredicho. Sí, todo eso es algo de lo que se habla y bueno, se ha estado viendo, por eso es de que Donald Trump pues ha estado enviándole por ahí algunos mensajes a Jerome Powell para tratar de removerlo. Pero en el último dato de la confianza al consumidor, doctora, ¿qué es lo que estamos viendo? Mira, la confianza al consumidor que salió hace unos días lo publica, a ver, esto no son datos así que lo publique
cualquiera, ¿no? Esto lo publica una institución federal, ¿no? El Conference Board de los Estados Unidos, ¿no? Y ellos lo que hacen es que dividen digamos, las expectativas del consumidor, ¿no? En dos, las actuales y las de 6 meses, ¿no? Cuando tú te miras los datos que han salido sobre la situación económica actual, bueno, pues viene siendo un reflejo de la situación económica en los últimos 3 años, ¿no? A nivel de la economía, pues todo el mundo está preocupado, ¿no? Pero cuando tú te miras las expectativas, que es lo que siempre estamos viendo, y aquí es lo que yo siempre digo, ¿no? Nosotros cuando cambió el gobierno, debido a lo que el presidente Trump ha prometido que va a hacer, las expectativas a 6 meses, ¿no? Lo que todos estamos esperando, cómo va a cambiar la economía mejor, ¿no? Pues todas las expectativas están por las nubes. Ahora bien, esas expectativas tienen que encontrar la realidad, porque una cosa es la expectativa y otra es la realidad, ¿no? Entonces, en cuestiones de expectativas a 6, 9, 12 meses, la gente está eufórica. A día de hoy la gente está como que, bueno, a ver si cambia el panorama, porque hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si esas expectativas se encuentran con la realidad que quieren encontrar. Ujú. Vamos a los bienes raíces. María, tenemos datos recientes como el Case-Shiller, que es un indicador, ¿no?, de los cambios en el valor de las viviendas unifamiliares en Estados Unidos. Te quería preguntar qué arroja este resultado, porque también hemos vivido una crisis importante en el tema de bienes raíces. ¿Qué podemos esperar? Mira, el tema de los bienes raíces es un sector de la economía que está en una situación crítica. Yo creo que todo el mundo conocemos realtors, brokers, tenemos gente que quieren vender la casa, que no pueden, todos los que son la generación que se dedican a generar hipotecas están parados, ¿no? Han salido 2 datos, bueno, han salido 3 datos que todos un poco se juntan, ¿no? Primero ha salido lo que son los datos de la construcción de nueva vivienda. Y la gente me pregunta, pero yo no lo entiendo. La creación, el inventario de vivienda nueva, está en altos históricos desde el 2009. Y la gente me dice, pero ¿cómo puede haber tantas viviendas construidas? Pues te lo voy a explicar. Es que la vivienda que se ha terminado el año pasado o este año se cogió o se empezó a construir con hipotecas al 2.5. El dinero estaba muy barato. Entonces, claro, tú miras en Miami y estamos llenos de rascacielos por todos lados, que han empezado, ¿en qué año empezaron? En el 2020, ¿vale? Cuando tú podías coger una hipoteca, pedir prestado al 2.5, 2.2, incluso 2.7, entonces eso era un dinero muy barato. Claro, esa construcción ha terminado a hoy y la gente que tiene que comprar tiene una hipoteca a día de ayer o antes de ayer del 7,1. Entonces, claro, es imposible que la construcción de nueva vivienda se pueda vender. Y entonces también, ¿por qué? Porque el precio, que es el Case-Shiller que tú me has dicho, es que el precio medio de la vivienda está concretamente en $475,000. $475,000 vivienda media a un 7.1, eso no hay bolsillo que pueda hacer esa hipoteca. Sobre todo con la situación laboral que tenemos, donde los salarios reales por la inflación cada día están más bajos, ¿no? Entonces ahí salió un reporte de Lennart, que es una de las mayores empresas, ¿no?, en el mundo de bienes raíces, en el que ha dicho que ha habido digamos, un 30% de todos los que están relacionados con el mundo de los bienes raíces han bajado el precio de esta vivienda un 5%, y un 61% están empezando a dar incentivos para que se pueda comprar y poder sacar del inventario estas nuevas viviendas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si hay inversores. El caso de las reventas, que también es otro dato que ha salido, pues básicamente están en los niveles más bajos en 30 años, ¿no? El inventario de viviendas para reventa ha subido, sigue subiendo del mes pasado un 16%, es decir, el mercado de bienes raíces, por eso el presidente Trump está hablando de que por favor bajen las tasas, aunque las tasas que tienen que bajar no tienen nada que ver con el señor Jerome Powell, ¿no? Pero hay que desbloquear el mercado de bienes raíces y esto ya es urgente. Bueno, la verdad que sí. Y bueno, como estábamos hablando, muchos datos están apareciendo. Incluso el índice de pedidos de bienes duraderos en su último informe mensual, pues es donde vemos cómo se mide la actividad industrial en los Estados Unidos. Propiamente, ¿de cuánto estamos hablando de este índice? Mira, este índice es fundamental. ¿Por qué?
Yo sé que a día de hoy, vamos a ver, en los Estados Unidos había más o menos unos 25 o 27 millones de personas trabajando en el mundo de las manufacturas allá por 1970, ¿no? Había muchísimo más en años anteriores, pero bueno, entre 1970 había unos 27, 28 millones de personas. En el 2020, cuando empezó todo esto de la Organización Mundial del Comercio y China se incorporó a la Organización Mundial del Comercio, el número de trabajadores en los Estados Unidos bajó a 12 millones. En los últimos años, debido a políticas, se ha intentado llegar a 13 millones. Nosotros tenemos a día de hoy solamente 13 millones de personas trabajando, haciendo manufacturas. Este reporte que ha salido bastante negativo, ¿no? ¿Por qué es esto importante? Por una sencilla razón. Por el tipo de persona que nosotros tenemos trabajando en las manufacturas. Mira, yo te voy a dar un dato. De ese casi 13%, más de la mitad de esta gente, no solamente tienen una edad que está entre los 35 y los 65 años, sino que solamente tienen un high school diploma. Tú, esta gente, si pierden el trabajo, y yo he escuchado mucho por ahí diciendo que vas a ponerlo, aprender coding, aprender cómo hacer seguridad nacional con una computadora. O sea, es que son gente que si pierden el trabajo a los 55 años, 60 años, no pueden volver a encontrar un trabajo en ningún otro sector. Y estamos hablando de más del 40% de estos 13 millones de personas que tenemos. Entonces, esto es un sector vulnerable, que es lo que hay que defender. Se está hablando de que solamente en el 2027, y se les está pidiendo a las instituciones académicas y también a las empresas que se les empiece a dar más training profesional, porque se está hablando de que de aquí al 2027, con todas las políticas, se van a crear casi 500.000 de puestos de trabajo o más en el sector de las manufacturas, pero necesitan que tengan los skills y la educación y la capacitación adecuada. No se puede seguir teniendo solamente un high school diploma, ¿me entiende? Entonces estamos produciendo un cambio, pero mientras que se produce este cambio generacional en el sector de las manufacturas, hay que protegerlos. Estamos hablando de un número significativo de la sociedad de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, que te baje este número es importante. ¿Se pueden hacer medidas para ayudar? Obviamente que sí, por eso el presidente Trump está hablando de todo lo que él está hablando. Bien, y doctora, por otro lado, ¿cómo usted ve estas órdenes ejecutivas que estamos viendo ahora con el nuevo mandato, que son para reducir el gasto fiscal y también reducir el déficit presupuestario, incluso reducir la deuda del gobierno? ¿Cómo usted está viendo esto? Mira, el gobierno de los Estados Unidos no puede mantener la situación que tenemos. Mira, el presupuesto del gobierno tiene la entrada, es como el presupuesto tuyo y mío, ¿no? Nosotros tenemos entradas económicas, que son nuestros salarios, nuestras rentas, ¿no? El gobierno solo tiene vía impuestos. A pesar de la reforma impositiva del 2017, en el que se bajaron las tasas impositivas a todos los rangos de la sociedad, que incluían lo que es el salario medio de los Estados Unidos, que está entre 80 y 100.000, ¿vale? A pesar de esa reducción, el gobierno de los Estados Unidos está teniendo ingresos récords vía impuestos. Es decir, nosotros no tenemos un problema de que aquí el dinero no entra en las arcas del gobierno como puede haber en otros países. Es decir, aquí entra dinero a raudales a través de los impuestos. ¿Okay? Entonces ese no es el problema. Nosotros tenemos un problema de gasto. De gasto. Es como si tú tienes un salario, un salario y te dices, oye, mi salario está muy bien, yo gano muy bien, yo tengo un buen salario, pero hijo mío, es que tengo 5 tarjetas de crédito y las tengo todas al máximo. Tú tienes un problema de gasto, no tienes un problema de ingreso. Entonces, claro, hay que reducir los ingresos. Y para reducir los ingresos hay que hacer muchos recortes. Pero no ya solamente los recortes que vayan a hacer, es que lo que hay que intentar, que eso es lo que hay que tener en cuenta, el gobierno del presidente Trump lo que quiere implementar son políticas de crecimiento económico. Eso no se ha escuchado en este país en muchísimo tiempo. ¿Qué son políticas de crecimiento económico? Políticas que lleven al país a producir
más. Cuando tú produces más, tú creas puestos de trabajo. Y automáticamente que creas puestos de trabajo, tú vas a tener más impuestos que te entran, la gente va a tener dinero para consumir más. Eso es lo que tienen que hacer. El que tiene que consumir, el que tiene que gastar el dinero de la economía es el consumidor y la empresa privada, no es el gobierno. El gobierno tiene que dedicarse a lo que se tiene que dedicar, pero el gasto superfluo que hay para recortar un montón, y lo vamos a ir viendo, eso es lo que tienes que hacer porque tienes que reducir ese déficit que te lleva a la deuda. Nosotros lo que no podemos tener es que el interés de la deuda que tenemos, solamente el interés, el mes pasado fue más que el gasto en defensa de los Estados Unidos. Eso es completamente una vergüenza y eso tenemos que empezar a reducirlo porque si no el país va realmente a la bancarrota y entonces ahí ni el Social Security, ni el Medicaid, ni los cheques por desempleo, ni nada. Aquí no va a haber dinero para nadie. Entonces hay que empezar a poner la casa en orden. Bueno, y eso es un poco lo que desligó, ¿no? En ese comunicado que lanzó ayer justo después de la rueda de prensa de Jerome Powell Donald Trump, ¿no? Porque habló del tesoro, o sea, Scott Bessent va a ser el encargado, ¿no? Es el que va a intentar, pues eso, lo que tú decías, ¿no? De alguna manera recortar ese gasto y por otra parte esas políticas para incentivar la economía de Estados Unidos. Y al hilo de lo que estabas contando, te menciono, María, que hoy hemos conocido el dato del PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos y ha crecido menos de lo esperado. O sea que al final todo esto está relacionado, ¿no? Por eso es necesario impulsar esas políticas de crecimiento económico. Pero es que esto se veía, es que hay un lugar que, por cierto, yo es lo que se critica, ¿no? Vamos a ver, hay una cosa que se llama el Fed Now. Tú te puedes ir, tú pones Fed Now, Fed, F-E-D, Now, como ahora, y ahí te están dando la Reserva Federal, cuál es su expectativa del Producto Interior Bruto, y lo puso del Producto Interior Bruto del último cuarto, es decir, del 2024. Y ya ahí tú estabas viendo que el resultado iba a ser menos de lo esperado. Entonces, si el crecimiento económico es menos de lo esperado, ¿por qué el señor Jerome Powell, con un mercado laboral en una situación muy complicada, por qué el señor Jerome Powell no dice realmente hay que seguir bajando tasas de interés? Es que no, es lo que la gente no entiende. Porque el crecimiento económico se está parando. Y el desempleo es poco y está empezando a ser de mala calidad. Entonces, tú tienes que motivar e incentivar la economía. Y ahí por lo que se le estaba pidiendo al señor Jerome Powell que por favor revise lo que él dice de que nos hemos quedado en este nivel y vamos a ver cuándo bajamos tasas de interés. Wow. Fíjate que yo hoy veía un gráfico, no sé, te voy a complicar un poco la existencia, pero hoy, escuchando noticias económicas, ¿no? Hablaban de un gráfico que es el GDP, ¿no? El que tanto hemos mencionado aquí, el Gross Domestic Product, y explicaba, ¿no? Los cambios en los subcomponentes, ¿no? Que contribuyen al crecimiento o no del GDP. Y en esa gráfica había una línea azul que caía hacia abajo, que eran las exportaciones. De ahí también, bueno. ¿no? Todo el interés que tiene Donald Trump, ¿no? De estos aranceles, ¿no? Todo viene explicado por ahí, ¿no? Hombre, es que cuando tú miras el Producto Interior Bruto, el Producto Interior Bruto tiene 4 componentes. El Producto Interior Bruto te mide todo lo que se ha producido en el país. Si una cosa se produce en un país es porque se va a comprar. Entonces la cuestión está, ¿quién lo va a comprar? Entonces tú dices, ok, el Producto Interior Bruto, ¿quién lo va a comprar? Tú dices, pues vamos a ver, vamos a medir lo que va a comprar el consumidor, es decir, nosotros cuando compramos la botella de agua, el café, el pastelito de guayaba, los zapatillos para los niños, la comida, el pollo, la leche, todo eso, ¿no? Eso es el 80% del Producto Interior Bruto. Después viene lo que compran las empresas. Pues si una empresa compra un ordenador nuevo, una máquina de rayos X, yo qué sé, lo que sea, eso también. Después está el gobierno, todo este dinero que está gastando a diestro y siniestro, y después está el trade balance, ¿no? Lo que es la balanza comercial. Es que nosotros no exportamos nada. Es que no exportamos, que es lo que tú has dicho, las exportaciones. Nosotros lo que hacemos es comprar de China, comprar de Alemania, comprar de Italia, pero no creamos nada, no producimos nada en el país. Entonces, nuestra balanza de comercio está no en negativo, en lo siguiente de negativo. Entonces, por eso son todo esto que estamos viendo. ¿Sí? Tenemos que volver a reducir este déficit comercial y empezar a producir en los Estados Unidos para crear puestos de trabajo en este país. Y defender lo que yo te estaba diciendo, las manufacturas. Tú no puedes tener mira,
a las manufacturas de menos de 50 personas. Es que me he leído un reporte esta mañana que lo estaba buscando porque lo encontré. A las manufacturas, empresas manufactureras de menos de 50 personas, las nuevas regulaciones que se ha impuesto en los últimos años, y esto es un estudio, creo que se terminó como hace 8 o 9 meses, ¿vale? Son $50.000. La manufactura de menos de 50 personas tienen que pagar en regulaciones $50.000. Eso es una barbaridad. Sin embargo, las manufacturas de más de 100 trabajadores, solamente $24.000. Entonces, están ahogando a la pequeña y mediana empresa, que es lo que yo te vengo a decir. Y si miramos estas regulaciones a todo lo que es la economía, a todas las empresas, no solamente manufacturas, sino mismamente servicios como vosotros, pues es que las de más de 100 tienen que hacer frente a $12.000 en gasto, pero la pequeña empresa casi 15.000. A una pequeña empresa de menos de 50 personas, tú le metes regulaciones que tienen que pagar por casi $17.000, la estás matando. Estás destrozando la fibra empresarial del país y, por tanto, dependemos del gobierno. Y esto es lo que hay que cambiar. Ujú. Sí, interesante todo eso y lo estábamos viendo en la gráfica como el PIB no ha crecido tanto como el consumo que siempre ha sido mayor. Y bueno, pues eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Creo que no nos queda más de estar pensando y dándonos cuenta de lo que es una realidad vivir en estos momentos. Ujú. Ya por último, para cerrar, María, ¿qué pasos vamos a seguir viendo de Donald Trump en este sentido en cuanto a la economía? Desde que ha llegado al poder apenas han pasado, ¿qué? 10 días, 12, no sé ahora mismo, pero no ha parado de lanzar mensajes, de firmar decretos, de promulgar ciertas leyes, etcétera. Este va a ser el paso que vamos a tener con Donald Trump. La verdad que no paramos, ¿no? Porque no paran de salir informaciones y noticias, pero viene con todo, ¿no? Bueno, para mí lo más importante es esta unión simbiótica que vamos a tener, que es muy importante entre el nuevo presidente, entre el nuevo secretario del Tesoro, que es fundamental porque es el que, digamos, tiene la llave de la caja fuerte, ¿no? Del país, ¿no? Y a eso hay que añadirle este debate tan grande que hay con el tema de mantener, ¿no? Y hacer permanentes los recortes fiscales y todo lo que ocurrió en el 2017, porque es que si no, los impuestos a todos nosotros, a ti, a mí, a todos los que nos estén viendo, que estén aquí en los Estados Unidos, nos van a subir los impuestos de manera tremenda, ¿no? Hay mucho debate sobre eso que yo creo que deberíamos de tratarlo un día, ¿no? En detenido. Entonces yo creo que eso, el nuevo secretario del Tesoro, junto con los impuestos y exactamente, y el recorte que espero que puedan empezar a hacer al presupuesto, esto va a ser la base de lo que va a ser la política y la herencia del presidente Trump. Y si no hace esto, porque es lo que le han pedido los norteamericanos cuando fuimos a votar y cada uno votó lo que quiso, ¿no? Yo creo que va a tener problema en las reelecciones a medio término, y si no lo hace ahora, que tiene lo que es el Congreso a su favor, y no nos hace el delivery de las promesas que él ha hecho, yo creo que muchos de los representantes, tanto del Senado como del Congreso, que estén para reelección, van a tener un serio problema. Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión. Alejandro, ¿algo más? No, la verdad, interesante esta charla, esta entrevista con la doctora, como es frecuente cuando nos acompaña, siempre nos trae bastante información que pues queda para volver a repetir esta entrevista y repasarla después de que termine el programa de Buenos Días Wall Street, porque hay mucha información la que nos comparte y que realmente tenemos que tomar en consideración como ciudadanos aquí en los Estados Unidos para realmente darnos cuenta hacia dónde va la economía del país y hacia dónde va nuestra propia economía. Perfecto, María. Bueno, pues nos vemos el próximo jueves con más economía, con más datos y con más noticias. Ha sido un placer como siempre. Gracias. Bueno, vamos a descansar para la semana que viene. Claro, hasta Feliz fin de luego. semana. Saludos.